Solía creer que el Día de Acción de Gracias era mágico. No importaba cuán pequeño fuera nuestro apartamento, ni cuán ajustado estuviera mi salario, ese único día al año siempre se sentía más grande que nuestras preocupaciones. En aquel entonces, éramos solo Ana y yo. Trabajaba en 2 empleos, limpiando oficinas al amanecer y sirviendo mesas por la noche, pero cada día de Acción de Gracias, me aseguraba de que nuestra pequeña cocina se convirtiera en un festín. Comenzaba el día temprano, con las ventanas empañadas mientras horneaba un pastel de calabaza desde cero. Pelaba patatas con las manos doloridas y asaba un pollo porque un pavo era demasiado caro, cantando junto a la radio para mantener el silencio a raya. Ana se sentaba en la encimera, con la barbilla apoyada en sus pequeñas manos, observando cada movimiento como si fuera magia. «Huele como un cuento de hadas, mamá», dijo una vez, con sus grandes ojos marrones abiertos de asombro. Recuerdo haber reído, una risa real y honesta que calentaba los huecos dentro de mí. En ese momento, el mundo exterior, las facturas atrasadas, los zapatos de segunda mano, la soledad, desaparecía. Todo lo que importaba era su sonrisa. Año tras año, sin importar cuán cansada estuviera, mantuve viva la tradición. Incluso cuando mis rodillas dolían por los turnos dobles, incluso cuando la cuenta bancaria apenas alcanzaba para el alquiler, encontraba la manera. Ana ayudaba doblando servilletas en triángulos desordenados, poniendo nuestra pequeña mesa tambaleante con la ceremonia de la realeza. No teníamos copas de cristal ni cubiertos elegantes, pero teníamos risas. Teníamos historias sobre peregrinos y corazones agradecidos. Nos teníamos la una a la otra. Ahora, mientras me aliso el jersey, el que guardé para ocasiones especiales, me doy cuenta de cuántos días de Acción de Gracias han pasado desde aquellos días. Ana ha crecido, está casada, vive en una casa más grande con suelos pulidos y una mesa de comedor que acomoda a 12. Tiene la vida que siempre deseé para ella, una vida libre de contar céntimos y remendar sueños. Me invitó este año. Su primera vez organizando el Día de Acción de Gracias como esposa, en su nuevo hogar. Preparé un tarro de salsa de arándanos casera, como en los viejos tiempos, envuelto cuidadosamente en una servilleta para que no se rompiera. Debería sentirme orgullosa. Debería estar encantada. Y, sin embargo, en algún lugar profundo dentro de mí, un dolor se agita. Un susurro silencioso de que tal vez, solo tal vez, este Día de Acción de Gracias no se sentirá exactamente igual. La casa de Ana estaba cálida y bulliciosa cuando llegué, el aroma del pavo asado y las batatas dulces derramándose en el aire como una vieja canción que solía conocer de memoria. Su esposo, Daniel, me saludó en la puerta con un abrazo rápido antes de correr de vuelta a la cocina, donde las voces y las risas se entrelazaban en un nudo animado. «Mamá», llamó Ana, radiante mientras se secaba las manos en un delantal de lino impecable. «Entra, siéntate, debes estar congelada». Sonreí y entré, cuidando de no ensuciar los brillantes suelos de madera con nieve. Su hogar era hermoso, elegante, moderno, lleno de colores suaves y toques que parecían caros. Nada que ver con los apartamentos estrechos y los muebles de segunda mano de la infancia de Ana. Esta era la vida que había soñado que algún día tendría. Alrededor de la mesa del comedor, los padres de Daniel ya estaban acomodados. Su madre, la señora Vargas, Carmen, como insistió que la llamara, estaba sentada con aire digno en la cabecera de la mesa, charlando animadamente con Daniel sobre planes navideños. Sus perlas brillaban bajo la lámpara de araña, su voz confiada, practicada. Ofrecí una sonrisa educada mientras tomaba asiento en el extremo opuesto, doblando las manos cuidadosamente en mi regazo. La cena comenzó con la charla habitual, el tintineo de las copas, bromas sobre calorías y sobras. Ana desapareció en la cocina y regresó con el pavo dorado y reluciente, descansando orgullosamente sobre una tabla de madera. Todos aplaudieron ligeramente. Ella rió, con las mejillas rosadas de orgullo, y tomó el cuchillo de trinchar. «Esto es para ti, mamá», dijo Ana alegremente, mirando a Carmen con un brillo en los ojos. «Te mereces el mejor corte». Cortó un pedazo grueso y jugoso del pecho y lo colocó cuidadosamente en el plato de Carmen, adornándolo con una ramita de romero como si estuviera sirviendo a una reina. Carmen sonrió con aprobación, descansando una mano bien cuidada en la muñeca de Ana por un momento,
un intercambio silencioso de satisfacción. Ana continuó cortando, distribuyendo generosas y perfectas rebanadas alrededor de la mesa, cuidando de servir a Daniel a continuación, luego a su padre, luego a algunos de sus amigos cercanos. Las risas subían y bajaban como olas a mi alrededor. Los platos se llenaban con carne tierna, relleno mantecoso, arándanos brillantes. Finalmente, se giró hacia mí, casi como un pensamiento tardío. Cortó algunos restos de los bordes, pedazos irregulares, secos, adheridos obstinadamente al hueso, y los puso en un pequeño plato auxiliar. Sin romero. Sin ceremonia. Lo pasó por la mesa hacia mí sin mirar, su atención ya volviendo a Carmen. Tomé el plato con manos firmes, mi sonrisa nunca vaciló. Nadie pareció notarlo. Ni Daniel, ocupado sirviendo vino. Ni Carmen, elogiando los acompañamientos. Ni Ana, que reía por algo que había dicho su suegro. Los sonidos de los cubiertos y las risas llenaban el aire, pero a mi alrededor, un silencio terrible y doloroso florecía. Coloqué un pedazo de pavo en mi plato, cortándolo en trozos más pequeños, fingiendo no ver cómo se desmoronaba bajo el cuchillo. Dentro de mí, algo frágil se movió. Una grieta pequeña, casi imperceptible. Pero por fuera, sonreí. Tomé un sorbo lento de agua. Asentí a las bromas, fingí escuchar, reír, pertenecer. Más tarde, cuando la comida terminó y las sillas rasparon contra el suelo, doblé mi servilleta cuidadosamente sobre mi plato vacío. Me levanté, alisando mi jersey, alcanzando mi abrigo. Nadie levantó la mirada. Sin decir una palabra, salí al aire frío de la noche. El aire nocturno me mordió la piel al salir del porche, el viento lo bastante afilado como para robarme el aliento. Me ajusté el abrigo y seguí caminando, mis pasos amortiguados por la suave capa de nieve. Un extraño silencio me seguía, como si incluso el mundo no tuviera nada más que decir. Mientras caminaba, los recuerdos se aferraban a mí como viejas cicatrices. Recordé las noches en la cafetería, con el delantal pesado de grasa y sudor, las manos doloridas de llevar bandejas llenas de platos a medio comer. Turnos de cierre que se prolongaban más allá de la medianoche, solo para tomar el autobús de la madrugada para limpiar edificios de oficinas antes de que el sol siquiera pensara en salir. Hubo inviernos en los que usé el mismo abrigo durante 3 años seguidos, remendando las costuras con dedos temblorosos porque Ana necesitaba una chaqueta de invierno adecuada, algo lo bastante cálido para el frío cortante. Recordé el año en que cumplió 16 y soñaba con una fiesta de quinceañera como las chicas de su escuela. Vendí el collar de oro que mi madre me había dado cuando cumplí 18, una cosa pequeña y delicada que alguna vez creí que le pasaría a Ana algún día. Compró suficientes globos y alquiló un pequeño salón en el centro. Ana giró en su vestido nuevo bajo las luces de hadas baratas, riendo, radiante. Nunca supo el costo. Nunca quise que lo supiera. Cuando entró en la universidad, tomé un tercer empleo los fines de semana, fregando suelos de hospitales para que sus cheques de matrícula no rebotaran. Comí sándwiches de mantequilla de cacahuete y tomé café instantáneo durante meses, ahorrando céntimos en cada compra de supermercado solo para mantener sus libros pagados, su dormitorio abastecido. Y cuando se comprometió, vi cómo los números en mi cuenta de ahorros se desvanecían como agua entre las manos. Pedí un préstamo contra mi plan de jubilación, lo poco que había logrado construir, para ayudar a pagar la boda. Encajes y lino, arreglos florales, un vestido blanco que brillaba bajo las lámparas de araña. Me senté en un rincón esa noche, sosteniendo mi copa de champán tibio, y me dije que valía la pena solo por verla feliz. Todo lo que tenía, cada sueño que dejé de lado, cada oración silenciosa susurrada en la oscuridad de noches agotadas, se lo entregué, envuelto en cintas invisibles de sacrificio. Nunca se me ocurrió que podría llegar un día en que nada de eso importara. Que el amor tan cuidadosamente cultivado podría un día ser medido por el peso de un trozo de pavo en un plato. Seguí caminando, el frío cortando a través de la lana de mi abrigo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver atrás. No ahora. Fue unas semanas antes del Día de Acción de Gracias cuando noté por primera vez el cambio. Ana había comenzado a mencionar a Carmen más a menudo, cosas pequeñas, deslizadas casualmente en la conversación. Como Carmen conocía los mejores maridajes de vino, como la familia de Carmen tenía una hermosa casa de verano en la costa,
como Carmen había prometido ayudarles algún día cuando necesitaran un lugar más grande. Sonreí en ese momento, atribuyéndolo a la novedad del matrimonio, la mezcla de familias. Pero ahora, caminando sola bajo el cielo invernal quebradizo, las piezas encajaron con una claridad dolorosa. No estaba destinada a ser parte de esta nueva vida que ella estaba construyendo. Era una reliquia de un pasado que ya no necesitaba, una mujer cuyos ahorros se habían gastado, cuyas manos se habían vuelto ásperas por el trabajo, cuyo nombre no llevaba promesas de herencia ni ventaja. Carmen, con su pensión ordenada, su segunda casa junto al mar, su círculo social pulido, Carmen ofrecía más que historias de rodillas raspadas y navidades de ganga. Carmen podía abrir puertas que yo, con mis manos callosas y mi apartamento modesto, nunca podría alcanzar. Tal vez por eso, en la mesa esta noche, había sido tan fácil para Ana pasar de largo por mí. Cortar el mejor trozo para alguien que aún podía ofrecerle algo. Alguien que venía envuelto en posibilidades y estatus. ¿Y yo? Había dado todo lo que tenía para dar. Ahora lo veía, la forma cuidadosa en que Ana hablaba alrededor de Carmen, el brillo ansioso en su voz, la necesidad de probarse digna en un mundo al que nunca pertenecería. Entendía el lenguaje de la supervivencia, lo había hablado toda mi vida. Pero no me había dado cuenta de que un día, se hablaría contra mí. En algún lugar profundo dentro de mí, el último hilo frágil entre nosotras se soltó. No con rabia. Ni siquiera con tristeza. Solo una resignación silenciosa. Un espacio profundo y hueco donde el amor había vivido alguna vez, reemplazado ahora por algo más frío. Algo definitivo. Me detuve y miré al cielo, negro y afilado con estrellas. En algún lugar, la gente reía sobre tartas y café, como solíamos hacer. Pero esta noche, estaba sola. Y por primera vez en mi vida, entendí. El amor, cuando se pesa contra la ambición, siempre será el primero en ser olvidado. Mucho antes de que las primeras hojas comenzaran a cambiar ese otoño, ya había tomado mi decisión. Fue una mañana como cualquier otra, fresca, gris, del tipo que olía vagamente a tierra húmeda y cambio por venir, cuando me senté en mi vieja mesa de cocina y firmé los papeles. Mi pequeña casa, la que Ana había dado sus primeros pasos en un suelo de linóleo agrietado, la de los cumpleaños celebrados con pasteles torcidos y velas de segunda mano, ya no sería mía. La había vendido. No porque lo necesitara. No porque me obligaran. Porque en algún lugar, en la parte obstinada de mí que aún sabía mi propio valor, me di cuenta de que merecía elegir cómo terminaba mi historia. El dinero de la venta estaba seguro, guardado fuera de alcance. No en una cuenta de ahorro simple, no envuelto con nombres que no eran míos. Me había reunido con una mujer tranquila y seria en una oficina iluminada por el sol en el centro, donde creamos una pequeña fundación, modesta pero sólida, dedicada a mujeres como yo. Mujeres que habían trabajado hasta desgastar sus dedos criando a otros. Mujeres que habían sobrevivido a la utilidad a los ojos de sus familias. Mujeres que, contra todo pronóstico, aún se atrevían a soñar con nuevos comienzos. El papeleo fue simple. Limpio. Definitivo. El nombre de mi hija no apareció ni una vez. Nunca se trató de venganza. Se trataba de reconocer finalmente la verdad. Mis sacrificios habían sido mi elección, no mi deuda. Sentada allí, mientras la abogada cerraba el bolígrafo y me daba la mano, no sentía arrepentimiento. Sentí algo más tranquilo, más fuerte, como si se hubiera abierto una ventana después de años de respirar aire viciado. Cuando Ana viniera buscando, ya fuera el próximo año, o dentro de 10, no habría casa esperando para ser transferida. No habría herencia para reclamar. Solo habría recuerdos. Y esos, ya los había entregado el momento en que ella miró más allá de mí esta noche en su mesa de cena. Mientras metía mis manos enguantadas en los bolsillos y caminaba más profundamente en la noche, una pequeña, casi imperceptible sonrisa tiró de las comisuras de mi boca. Ella había elegido su futuro. Y silenciosamente, sin ceremonia. Yo había elegido el mío. La puerta principal se cerró detrás de mí con un sonido tan suave que podría no haber sido nada. Nadie llamó tras de mí. No hubo pasos apresurados por el pasillo. Ninguna voz rompió el cálido resplandor de la casa para preguntar a dónde iba. Me quedé un momento en el porche, el frío filtrándose rápidamente en el cuero fino de mis zapatos.
Mi aliento se elevaba en delicadas nubes frente a mí, como si la noche misma intentara susurrar algo que ya sabía. Me ajusté el abrigo y comencé a bajar por el camino de entrada, un paso lento y firme tras otro. No había ira ardiendo en mi pecho. Ningún impulso de girar, de exigir explicaciones o disculpas. ¿De qué serviría? Algunas distancias ya no podían cruzarse con palabras. No necesitaba una escena. No necesitaba voces elevadas, puertas golpeadas, ni el pesado silencio de personas demasiado avergonzadas para hablar. Solo necesitaba esto, la certeza silenciosa de que había terminado de esperar en mesas donde mi presencia era apenas tolerada. La nieve había comenzado a caer, suave y lenta, cubriendo el mundo con una luz pálida y perdonadora. Se adhería a los bordes de las aceras, atrapada en las ramas vacías de los árboles dormidos. El pueblo estaba en silencio, salvo por el leve resplandor de las luces del porche y el zumbido distante de un televisor detrás de la puerta cerrada de alguien más. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo como el peso de los años se desvanecía con cada paso. Los años que pasé tragando decepciones, sonriendo a pesar del dolor, doblándome más y más pequeña solo para encajar en lugares donde se suponía que vivía el amor. Esta noche, me desplegué. Esta noche, entré en el frío con nada en los bolsillos más que mi propio nombre, y de alguna manera, eso fue suficiente. Al acercarme al final de la calle, miré hacia atrás una vez, brevemente. A través de la ventana escarchada, apenas podía distinguir el comedor. Las perlas relucientes de Carmen. La sonrisa fácil de Ana. El parpadeo bajo de las velas bañando a todos en una suave luz dorada. Una escena de perfecta calidez navideña, una que sería fotografiada, publicada, recordada. Y, sin embargo, en algún lugar en el corazón de todo, sabía. Había un lugar vacío en la mesa, incluso si nadie lo notaba. Me giré, la nieve besando mis mejillas como una vieja amiga, y seguí caminando en la noche silenciosa. Eligiendo, por primera vez en mucho tiempo, a mí misma. El invierno dio paso a la primavera antes de que volviera a saber de Ana. Al principio, fueron solo algunos mensajes, cosas cortas, cautelosas. Hola, mamá. Espero que estés bien. Unas semanas después, otro, pensando en ti, ¿quedamos pronto? No respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque sabía que la verdadera razón llegaría pronto. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la llamada. Mamá, la voz de Ana vaciló entre una alegría forzada y algo más delgado, más desesperado. Te echo de menos. Quise llamarte antes, pero la vida ha sido una locura. Hizo una pausa, esperando que la rescatara del silencio. No lo hice. Entonces, continuó, con la voz endureciéndose, la empresa de Daniel redujo personal. Las cosas han estado apretadas. Estamos pensando en vender la casa y, bueno, recordé como siempre dijiste que ayudaría si alguna vez lo necesitábamos. Ahí estaba. No exactamente una petición. No exactamente una disculpa. Solo una semilla cuidadosamente colocada, esperando que la regara. Escuché, trazando mi dedo sobre el borde de mi taza de té. En algún lugar profundo dentro de mí, sentí que el viejo reflejo se agitaba, el que quería arreglar, proteger, sacrificar. Surgió como un instinto, un músculo demasiado acostumbrado a ser estirado hasta el límite. Pero pasó. Lamento escuchar eso, dije simplemente, mi voz tranquila, incluso cálida. Pero no estoy en posición de ayudar. Hubo un instante de silencio atónito. Luego una risa rápida, nerviosa. Oh, por supuesto. No quería decir. Tropezó con las palabras, la máscara agrietándose lo suficiente para revelar el miedo debajo. La dejé titubear. Ya no llené el silencio por ella. Espero que las cosas salgan bien para ti, dije suavemente, sintiéndolo. Realmente lo deseo. Y lo decía en serio, también. Le deseaba paz, éxito, incluso alegría. Pero ya no deseaba pagar el precio por ello. Terminamos la llamada con despedidas incómodas y educadas. Sin promesas. Sin vernos pronto. Después, me quedé junto a la ventana, viendo cómo la luz pálida de la tarde se derramaba por mi pequeño salón. Llenaba el espacio con una calidez silenciosa que había construido para mí misma,
sin necesidad de mendigar un lugar en la vida de alguien más. Había amado a Ana con todo lo que tenía, desde que podía recordar. Pero a veces, el amor no era suficiente para mantenerte entera. A veces, lo más amable que podías hacer por ambas era finalmente dejar ir. Cuando el verano maduró en un otoño temprano, empaqué mi pequeño apartamento y me mudé a un pequeño pueblo costero a 2 horas al sur. Un lugar donde las calles olían a sal y pan fresco, y cada noche el cielo se derramaba en oro y carmesí sobre el agua. Encontré una modesta cabaña a pocas manzanas de la costa, nada grandioso, solo 2 dormitorios, un columpio en el porche que crujía y un jardín lleno de lavanda silvestre. Me quedaba perfectamente. Silenciosa, sin prisas, una esquina del mundo donde nadie esperaba nada de mí más que simplemente ser. En el centro comunitario, me inscribí en una clase de arte por un capricho. No había pintado desde el instituto, pero en el momento en que el pincel tocó el lienzo, algo dentro de mí suspiró despierto. La mayoría de las otras en la clase eran mujeres como yo, con canas, obstinadas, bellamente inacabadas. Estaba Magda, que había sobrevivido al cáncer y estaba aprendiendo a dibujar pájaros. Ruth, que había criado a 5 hijos y finalmente pintaba sus propios sueños en lienzos en lugar de ayudar a otros a construir los suyos. Reíamos, derramábamos pintura, contábamos historias entre pinceladas. Historias reales, desordenadas y hermosas. A nadie le importaba de dónde venías. Solo a dónde ibas después. Cuando llegó de nuevo el Día de Acción de Gracias, no lo pasé sola. Organicé una pequeña cena en el salón comunitario, poniendo carteles pintados a mano que simplemente decían: todos bienvenidos. Hombres mayores sin hijos. Mujeres cuyas familias se habían alejado o las habían olvidado. Extraños, realmente. Pero al final de la noche, estaban brindando, pasando panecillos, riendo sobre pastel de calabaza como si nos conociéramos de siempre. Me quedé en la cabecera de la larga mesa, viendo cómo la luz danzaba sobre rostros marcados por el tiempo, por la pérdida, por la resiliencia. Nadie esperaba ser servido primero. Nadie era medido por lo que podía dar o tomar. Cortamos el pavo juntos, riendo de nuestras manos torpes, nuestros pedazos rotos encajando para formar algo completo. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo simple, entero y verdadero. La familia no siempre es la gente con la que naces. A veces, la familia es la mesa que eliges construir tú misma. A veces, tarde en la noche, cuando el pueblo se ha plegado en el silencio y el único sonido es el suave chapoteo del océano contra la costa, me siento junto a mi ventana y pienso en todas las formas en que el amor puede cambiar. Cómo puede comenzar como algo puro e ilimitado, una llama que ilumina incluso los rincones más oscuros. Y cómo, con el tiempo, puede torcerse, doblarse en una transacción, un intercambio medido no por presencia, sino por posesiones. Le di a Ana todo. No porque esperara un reembolso, favores, o incluso reconocimiento. Di porque eso era lo que el amor significaba para mí, un acto silencioso y duradero de fe. Pero el amor verdadero, no puede sobrevivir cuando solo se recurre a él en momentos de conveniencia. Cuando solo se honra cuando sirve a un propósito. Cuando se pesa contra cuentas bancarias y líneas de propiedad. El amor verdadero valora la presencia. Valora los pequeños momentos invisibles, las rodillas raspadas vendadas sin quejas, los cumpleaños ahorrados en billetes arrugados, la forma en que una madre se pliega más pequeña solo para darle a su hija espacio para crecer. No pregunta qué tienes para ofrecer. Solo pide que estés presente. El mundo no siempre recompensa ese tipo de amor. A veces, lo olvida. A veces, lo reemplaza. A veces, te entrega un plato de restos y espera que sonrías. Y está bien. Porque el amor verdadero, no necesita ser recompensado. Pero tampoco tiene que quedarse donde ya no se ve. Lo aprendí de la manera difícil. Y estoy agradecida por ello. Estos días, mi vida está cosida con cosas más simples, paseos matutinos junto al mar, pinturas desordenadas que me hacen reír, cenas llenas de extraños que se convirtieron en familia porque nos elegimos libremente. No hay un reloj de oro esperándome al final de este camino. No hay herencia para repartir, ningún libro de cuentas final para equilibrar. Solo una vida vivida honestamente, plenamente, finalmente, en mis propios términos.
Y si hay algo que dejar, algo digno de pasar, es esto. Una madre puede darlo todo. Pero ninguna madre debería ser amada solo cuando es conveniente. El amor verdadero, el amor real, no se construye sobre lo que dejas atrás. Se construye sobre quien se queda cuando no queda nada por tomar.